Hola a todos, hi everyone. Entonces voy a hacer mi sesión en inglés porque es más fácil para mí, ya que llevo los últimos 5 años viviendo en Estados Unidos. Entonces tengo un poco empolvado el español, pero sí estoy pues intentando pulirlo. Les voy a empezar contando un poco de mi trasfondo y luego les voy a contar de la importancia de los medios y el activismo, sobre todo el activismo climático desde la perspectiva de una activista. Y espero que les sirva cuando estén cubriendo temas climáticos o están viendo noticias sobre el clima. Y luego para cerrar, voy a destacar algunos de los puntos más importantes pensando en cómo comunicar con el público en general sobre la crisis climática. Me llamo Shie Bastida, tengo 19 años y soy activista eh, sobre el cambio climático. Radico en eh, Nueva York, pero soy originalmente de México, medio chilena, medio mexicana, y soy de una comunidad indígena en México. Entonces yo crecí con una filosofía de reciprocidad y de cuidar a la madre tierra porque creí con esta filosofía en mi comunidad. En mi infancia todo lo veía con su interconexión y veía que nuestro papel como humanos era de cuidar a la madre tierra, pero a medida que crecí también vi que no se estaba respetando esta relación. Vi, por ejemplo, industrias extractivistas que se explotaron, no solo mi pueblo, pero las zonas rodantes. Por ejemplo, Ciudad de México se llevaba agua de mi pueblo, llegaban factorías o había megaproyectos. Por ejemplo, un tren de Ataluca a Ciudad de México y que atravesaba mi pueblo. Y todo esto me demostró que hay una desconexión entre los valores que me inculcaron mis padres con una relación de mucha sensibilidad ante la naturaleza y en comparación una relación destructiva que no solo nos estaba destruyendo a nosotros mismos, sino nuestros sistemas y biodiversidad. Y desde que recuerde, vi que mis padres estaban limpiando el río local para asegurarse de que hubiera legislación sobre el clima. Y de hecho fuimos a una cumbre en el 92, de ahí se conocieron y siguieron trabajando. Y hasta cuando tenía todo eso en mi alrededor, no me di cuenta de que ya se había iniciado la crisis climática, porque lo que había visto en los medios y en los noticieros era que la crisis climática era algo que iba a llegar en el 2050 o en el 2100. Entonces tenía conciencia de la crisis porque mis padres estudiaron desarrollo sostenible, los dos tienen doctorados en la materia. Aún así, no entendí totalmente que estábamos perdiendo mucha de nuestra estabilidad en la vida diaria. Apenas fue en el 2015 cuando llegaron inundaciones a mi pueblo. Y es entonces que me di cuenta de que ya se había iniciado la crisis climática. Y me mudé luego a Nueva York y vi los efectos del huracán Sandy en la costa de Nueva York. Y eso me demostró el pleno alcance de la crisis climática y que no solo está afectando a la gente en todo el mundo ahora, sino que está afectando más a las comunidades marginadas. Si esas inundaciones hubieran pasado en una ciudad mayor en México, los recursos para ayudar a componerse el pueblo habrían llegado mucho más pronto. Hasta la fecha, todavía hay negocios afectados por una inundación que pasó hace más de 5 años ya. Entonces, esta comprensión del mundo es lo que me condujo a hacerme activista climática. Como muchas personas, tengo como mi punto de partida la pregunta, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Y yo personalmente decidí unirme al club medioambientalista porque muchas veces el cambio empieza en tu comunidad. Para algunas personas esa comunidad es su familia, pero como mi familia ya estaba muy consciente de la justicia climática, decidí intervenir en mi escuela. Y por medio de ese club en mi escuela, vi que muchos niños
que participaban en este activismo y pensaban que eso era solo reciclar o hablar de poner retos, por ejemplo, prescindir de los popotes por un día y que se limitaban a acciones individuales, pero yo sabía que no nos vamos a salir de esta crisis por medio del reciclaje. Yo sabía que no nos íbamos a salir con acciones individuales sin un cambio estructural. Entonces decidí juntar a los del club y organizarlos para ir hasta Albany, que es capital del estado, para hacer cabildeo a favor de la ley de protección climática que se promulgó el año pasado y de hecho es de las mejores leyes sobre el cambio climático en el país y ahora queremos que se apruebe otra ley sobre la inversión climática en Nueva York. Pero cuando fuimos al Capitolio y vimos el impacto que tenían estas voces de la juventud frente a los políticos, me di cuenta de el poder que teníamos con nuestra voz. Nadie nos había dicho que contábamos con este poder político como jóvenes para influir legislación y para pedir este cambio. Y hasta después de ir al ayuntamiento varias veces o ir al Capitolio en Albany para pedir una declaración de emergencia climática o para... mi escuela se encontraba en la calle 44, al lado de la estación de buses de Port Authority. Entonces hay tremenda contaminación en el aire y la mayoría de mis compañeros padecen de asma tan solo por el lugar donde viven, por la contaminación en el aire. Entonces pedíamos, protejan a los niños, no permitan que tener aquí esta estación que crea tanta contaminación y cosas así, pero los políticos decían que nos estaban escuchando, pero no promulgaban leyes que en sí protegeran nuestros derechos a tener un medio ambiente seguro. Y es entonces que oí el llamado de Greta Thunberg, que por primera vez pedía una huelga por el medio ambiente. Entonces organizé mi escuela, duré un mes pegando afiches y se quitaban, pero los volvía a poner. Y 15 de marzo del 2019, 600 de mis compañeros se fueron del colegio. La primera huelga de jóvenes en pro de la causa climática y fue algo espectacular. Más de la mitad del colegio se unió a mí. Yo pensaba que solo iban a ser unos cuantos, pero eso demostró que sí nos importa la justicia climática, pero no nos habían dado esta oportunidad para alzar nuestra voz en pro de la justicia. Desde eso me hice organizadora para Friends for Future NYC y pues ya lo demás es de la historia. Organizamos a más de 3,000 personas para una huelga en septiembre y más de 1,000,000 de personas en todo el mundo para el 20 de septiembre y fue algo enorme porque nos demostró que los activistas en toda parte del mundo se preocupaban lo suficiente de esa crisis para hacer huelga de la escuela o hacer huelga en el trabajo. Y cuando llegué de México reconocí el privilegio del que gozan tantos activistas en lugares como Estados Unidos, como para poder manifestarse, porque sabemos que por el acuerdo de Esazú u otras leyes que protegen a los defensores del medio ambiente, sabemos que en otros países es peligroso ser activista medioambientalista y eso me inspira hasta más para alzar la voz, para contar la historia de lo que es mi origen y luego regresar a México a pedirle a nuestros políticos que se preocupen por nuestras comunidades y nuestro futuro. Entonces ahora quiero pasar a hablar de la importancia de los medios cuando se trata de cobertura de la crisis climática. Y hasta hace poco no entendía bien el poder que tenían estos medios de comunicación, porque no hay persona que no tenga voz. Activistas, sobre todo en las redes sociales, contamos con una voz tan poderosa, podemos hablar de los asuntos que nos interesan, pero estos medios amplifican lo que ellos deciden que es la historia va a resonar por todo el mundo. Y yo descubrí por primera vez esto en el Día de la Tierra, hace un mes y medio.
di un discurso en la cumbre de Biden, un discurso de 10 minutos reclamándole, pues no exactamente reclamándole a los gobiernos, pero criticándoles para decir que se tenía que aceptar ya tener se tenía que hacer una transición justa a una economía verde, ecológica y justa. Y hablé con más de 40 mandatarios de distintos países en el mundo. Y al día siguiente, o hasta ese mismo día, es entonces que reconocí el poder de los medios de comunicación, porque en México esa historia de la mexicana que habló en la cumbre climática de Biden se cubrió muchísimo y me llegaron peticiones de entrevista, más de 300 peticiones de periódicos y canales de televisión, distintos medios de comunicación, y en Estados Unidos creo que salió la historia en un medio de comunicación o salí yo en un artículo. Y fue entonces que reconocí que podemos hacer ciertas cosas, pero muchas veces depende de los medios definir si esas cosas importan según lo ve el mundo. Y es por eso que agradecemos tanto a los periodistas como activistas medioambientalistas, agradecemos esa cobertura que nos ha dado esa voz, y ese ejemplo me demuestra el poder que tienen todos ustedes para que las historias se conviertan en tendencia en las redes, o para que importen esas historias, o hacerle llegar a la casa estas historias que de otra manera no les llegaría. Porque el titular era: activista mexicana pudo hablar a 40 mandatarios de distintos países. Eso inspira a los niños en todo México para que digan, pues yo sí también quiero hacer eso, yo quiero ser activista también de justicia climática y quiero mejorar mi comunidad, quiero pedirle a los gobiernos respetar nuestros derechos. Entonces, así fue que pasó. Y ahora voy de la otra experiencia que he tenido en los medios, una experiencia muy importante, pero les quiero dejar esa idea, lo poderoso que es, que pueden ustedes elegir una historia, y a lo mejor mi historia no tenga que ver directamente con el cambio climático, es historia de una activista que está alzando la voz sobre el cambio climático, pero por medio de esas notas podemos compartir informes o información sobre el Acuerdo de París, o cuántos años tenemos que cortar las emisiones para lograr las metas de temperatura. Alguien me dijo una vez que las personas tienen 20 veces más posibilidad de recordar un dato si se les cuenta dentro de una narración. Y es entonces que me puse a pensar en los datos que quiero que recuerden. Ahora paso a la segunda parte de mi experiencia con los medios, y es algo interesante porque me demostró que depende de nosotros como activistas tener estas conversaciones con periodistas para que nos representen de manera respetuosa y digna. Porque un sinfín de veces he hecho entrevistas estando con periodistas o reporteros y me escuchan la historia, pero luego el titular de cada artículo es Shea Bastide, activista de los Estados Unidos. Y primero me alegraba pues de que me dijeran la Greta Thunberg de Estados Unidos. Y pues es una comparación halagadora, pero después de que pasaras pues, tantas veces, reconocí que cuando me comparas a Greta, eso no solo nos homogeniza como movimiento, como una persona o una clase de activista. Yo no padezco de Asperger, yo no me deprimí por la crisis climática, no tengo las experiencias que ha tenido Greta, entonces es una falta de respeto a la experiencia de ella si me comparan con ella. Y ella no sabe cómo es o crecer en una comunidad pobre afectada por la crisis climática, ni sabe cómo es vivir en Estados Unidos como inmigrante. Entonces, compararla
conmigo, también es una falta de respeto ante mi historia y mi identidad. Y así es para todos los activistas jóvenes en todo el mundo. No podemos eh, hacer que piensen que ciertas personas son los más importantes entre estos activistas. Como activistas y como organizaciones, pero también como los medios, tenemos que dar atención a estas otras voces, otras historias para que se vea lo visible que es el movimiento, cuán diverso es, cuántas soluciones tenemos. Y, por ejemplo, hay personas en este movimiento que saben de energía, de economía, de diseño gráfico. Todos estos oficios ya se encuentran entrelazados con estos esfuerzos en pro del clima. Y que eso lo quiero ver representado en los medios. Y eso es lo que quiero consumir como una persona que consume noticias todos los días y que se fija en las tendencias en las redes. Así que esa es mi perspectiva sobre el poder que tienen los medios, no solo para hacer resaltar historias, pero pues también para respetar el movimiento que llevamos cultivando, porque no queremos que las personas en el mundo piensen que el movimiento climático es algo de activistas blancos en Estados Unidos o en Europa. Queremos que vean que es un movimiento internacional, diverso, y que depende de nosotros como activistas en nuestras propias organizaciones hacer que sea algo inclusivo y atacar estos sistemas que nos vienen dividiendo. Pero como la persona que luego a gran escala comparte esa historia, ellos tienen que explicar cómo hemos estado luchando contra el racismo, el machismo en nuestras propias organizaciones. Entonces, ahora quiero pasar a la última parte de mi discurso, que me parece muy importante y es algo que aprendí hace como un minuto, que ha guiado mi activismo y que me ha definido mi perspectiva sobre cómo comunicar acerca de la crisis climática, porque así los activistas y los periodistas se parecen. Muchas veces nos corresponde comunicar información muy compleja para que las personas puedan digerir esa información de manera más fácil, pero también saber qué hacer con esa información. Y me dieron este artículo que se llama 7 motivos por los que las personas no intervienen en materia de clima. Y quiero darles las 4 razones más importantes. Primero es la distancia psicológica. Las personas no van a actuar en base de algo que se encuentra muy distante o que perciben como algo demasiado distante y como algo lejano en tiempo. Cuando hablamos de la crisis climática, decimos que es algo que solo está pasando en el Polo Norte. Y sobre todo cuando se hablaba de calentamiento, se veía imagen de un oso polar en un témpano. Esa imagen para mí me dice que tranquilos ustedes, porque eso es algo que está pasando tan lejos de ustedes, y esa imagen nunca la vincularon al hecho de que la salud de esos polos tienen esta conexión a la salud de mi comunidad también, porque pues eso afecta luego los flujos y las corrientes y el efecto albedo y cómo mantiene un clima estable en todo el mundo. Y bueno, si está bien el polo, no hace subir el nivel del mar. No nos dijeron eso con ese lenguaje interconectado. Entonces tenemos que hablar de la crisis climática como algo interseccional que ya estamos viendo y que ya podemos identificar en lugares cerca a nosotros para que las personas puedan decir, esto sí está pasando y lo estoy viendo. Entonces, así uno atenúa este efecto de distancia psicológica. Como hemos estado relatando las historias de cambio climático los últimos 5 décadas. Lo otro es, yo creo que el activismo y la justicia ambiental tiene que ver también con las necesidades básicas. Si uno le dice a alguien
que tiene dificultad para alimentar a su familia o tiene que ir a trabajar a 2 trabajos por día solo para poder sobrevivir en un mundo donde todo está interconectado, cómo va a convencer a esa persona de la necesidad de preocuparse del cambio climático, de la protección del medio ambiente? Va a ser, va a parecer una cosa tan eh, desconectada de la realidad tratar de convencer a esta persona que ya está estresada por sus necesidades más apremiantes de que debería también preocuparse. Y por eso hablamos también de la justicia. Cuando las personas no pueden tener el apoyo de una comunidad o pueden obtener recursos para sí mismos o para su familia, esto también tiene que ver por esta economía extractiva y de explotación. Son los mismos sistemas que hacen una explotación indebida del medio ambiente. Hay 17% de adultos con asma en situaciones donde que es un porcentaje mucho más alto de lo que normalmente se esperaría. Esto debido a los químicos y a los contaminantes que se generan en nuestras economías. Estas economías también, estas comunidades, perdón, son consideradas las comunidades con el menor poder político, comunidades de minorías. Cuando hacemos el enlace entre la justicia para el planeta, la justicia para eh, garantizar trabajos, para tener sistemas que son más justos y mejores para todos, y hacemos el enlace entre la protección del medio ambiente y la justicia social, allí podemos realmente ampliar. Esto tiene que ver con nuestro futuro, con nuestro bienestar, nuestra capacidad de gozar de la vida en nuestro planeta. Y tenemos que tener esta perspectiva cuando hablamos de la protección del medio ambiente para que no sea algo que no tiene relación con nuestra vida y es impulsado como una carga adicional. Lo otro es eh, la necesidad de saber que puede existir también un fenómeno de quedar de quedar insensibles ante la necesidad de una protección del medio ambiente y de una postura. Si arriesgamos el futuro de nuestros hijos, puede ser que me parezca tan abrumador, tan difícil, tan dramática la situación, que sencillamente decido no hacer nada. En realidad, esta historia de la degradación del medio ambiente también es una historia del activismo, del optimismo que nos debería dar el cambio de una mentalidad, el cambio del paradigma y el poder revertir situaciones que son contaminantes. ¿Cómo podemos nosotros adueñarnos de nuestro futuro y cuidar de nuestra comunidad, aprovechando la creatividad que tenemos enfrentando este mayor desafío de la historia para cambiar al mundo eh, y cambiar nuestra relación con el planeta a algo que realmente nos sirve? ¿Cómo podemos ser optimistas enfrentando algo que puede ser tan destructivo? Debemos entender cómo se percibe el tema del cambio climático. Yo no quiero estar necesariamente enojada, claro que me molesta y me frustra la falta de acción, pero también quiero hacer algo positivo. Vean la situación de mi comunidad, vean mi propia historia. Tengo que reconocer que tenemos la posibilidad de crear un sistema de energía sostenible, tenemos el poder de reducir los gases contaminantes y aprovechar la energía eólica y solar, y no tenemos que depender necesariamente de energías no renovables como el carbón y el petróleo. Esto nos puede inspirar, nos puede dar un propósito, y
lo último que quiero mencionar es que a veces la gente no entiende que hay una ecuación económica aquí. Muchos gobiernos deciden que no quieren perder algo en el corto plazo y si se les dice que, bueno, va a costar miles de millones de dólares para reconstruir el desatender, pero no quieren invertir en obtener alguna solución hoy en día. Me sorprende, no entiendo por qué, pero debemos prestar atención a cómo los efectos negativos de la industria de las energías no renovables y cómo esto puede esconder el costo y las externalidades que tienen que tomarse en cuenta porque necesitamos cambiar de una economía extractiva a una economía circular, que es el modelo que realmente me atrae también por el aspecto circular del modo de vida de los pueblos indígenas. Esto no va a acabar con todos los recursos de nuestro bello planeta. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero que pudieron seguir parte de la información que quería compartir con ustedes. Me da mucho gusto estar aquí y me pongo a disposición de ustedes para contestar sus preguntas. Veo preguntas aquí en el chat. Las acabo de ver. Si me quieren hacer preguntas, discúlpenme que no estoy hablando porque estoy leyendo las preguntas que aparecieron en el chat. Tradicionalmente los medios de información han tomado los que niegan el problema del cambio climático y los activistas como dos caras o dos maneras de verlo, dos aspectos distintos. Sigue, sigue siendo visto como un activismo y no simplemente como el periodismo por la politización extrema de este tema. ¿Qué le decimos a los editores, a los directores de esos medios que no lo ven como un trabajo periodístico? Es cierto, sobre todo en Estados Unidos, que la crisis climática eh, está caracterizado por esta idea de que puede no ser cierto, eh, es tan contraproducente de lo que debemos estar realmente haciendo, que no es debatiendo si existe o no, sino buscando soluciones. Mi consejo, mi eh, sugerencia para aquellos editores es olvídense de lo que puede ser el debate, busquemos soluciones. Quizás no debemos hablar de esto como el calentamiento global, sino soluciones para atacar la contaminación del aire o la contaminación del agua. A nadie le gusta la contaminación. Quizás solo a la industria de energías extractivas, de energías no renovables, puede no molestarle, porque viven de esto. Pero las generaciones futuras necesitan que tomemos este paso, que tomemos esta postura, no negando el efecto, sino cuidando de del efecto que todo esto tiene para nosotros y para generaciones futuras. Como activista, yo mismo, yo misma, tuve que reconocer que no tenemos la resiliencia emocional, no tenemos la fuerza para cambiarle el pensamiento a aquellos que niegan que realmente haya un problema, los llamados negadores del calentamiento global. ¿Piensan realmente que está bien que se contamine el mundo cuando tenemos otras alternativas? ¿Realmente no les molesta que haya tanto daño en este planeta? En general, la gente dice que no,
que sí le molesta, pero han estado tan condicionados para sencillamente pensar que deben cuestionar o negar si realmente existe un problema del cambio climático. Creo que nosotros deberíamos dedicar nuestro tiempo a buscar soluciones. Una experiencia reciente que yo tuve fue que reconocer que a veces esa negación del problema es la primera fase, la primera reacción de la persona que está en duelo, la persona que eh, se siente abrumada por una situación triste. Tenemos que a veces buscar ayudar a esa persona también a buscar soluciones, que no tenemos que sentirnos paralizados por esta situación. A ver si hay alguna otra pregunta. ¿Puedes decirnos más sobre cómo funciona el movimiento mundial al cual tú perteneces? Yo soy a nivel internacional del movimiento Fighters for Our Future, luchadores por nuestro futuro, y existe hoy en día en casi cada país del mundo. Y hay grupos locales en ciudades, en regiones, que trabajan juntos para organizar huelgas y movimientos activistas para eh, promover las negociaciones por el bien del planeta. Debido a la pandemia de COVID-19, obviamente, en el último año no pudimos realizar huelgas o movimientos. Como ustedes saben, la manifestación de los huelguistas fue una imagen tan poderosa para mostrar que los jóvenes realmente están interesados. Hemos perdido un poco ese aspecto de las manifestaciones y de las huelgas y lo mucho que nos impactó, pero hemos utilizado este año también, hemos aprovechado este año para educarnos. Yo he creado una organización que se llama Re-Earth Initiative, que busca realzar la interseccionalidad de la crisis climática y tratamos de hacer lo más diverso y lo más interseccional posible. En este año, realmente lo más que hemos hecho es enfocarnos en profundizar nuestro entendimiento. A fin de cuentas, no necesitamos que todos estén convencidos de que el problema del cambio climático es algo real. Simplemente tenemos que entender nosotros mejor para que la conciencia del planeta debe mejorar. Esto es algo que mi padre me enseñó. La mayoría de las organizaciones ambientales están entusiasmados en que siempre haya nuevos adherentes. Yo les recomendaría que vean cuáles son las organizaciones en las que pueden participar si quieren ser parte de strikes o luchadores o huelguistas por nuestro futuro. Vean si pueden unirse a nuestro movimiento también. ¿Cómo animamos interés por la lucha y la defensa del planeta en Latinoamérica? Creo que esa es una pregunta muy importante porque como ya dije, yo he estado participando de mucha información, en muchas entrevistas en México, mucho contacto con los medios. Es más difícil, sin duda, hablar de esto en el contexto de países que desde los últimos tantos años no han estado tan conscientes o han hablado tanto de esto como en Estados Unidos. Creo que siempre tenemos que tomar en cuenta cuáles son los puntos fuertes de un país o de una comunidad y ver dónde podemos incluir el tema en la agenda. En México, específicamente, yo siempre hablo del orgullo que tenemos de la diversidad biológica, la diversidad cultural y que proteger esa biodiversidad y esa diversidad cultural también significa proteger al planeta. También hablamos del tema de que la minería es un problema tan importante y que el país debe rechazar esas economías o modelos económicos extractivos, sabiendo que puede significar la pérdida de el legado cultural de las comunidades. El ambiente que los rodea es lo que nos da nuestra cultura. En el idioma otomí, que es el idioma de mi
en mi comunidad, mi nombre significa lluvia. Y la palabra para piel es la misma palabra para es la misma palabra para la superficie del planeta. Y esto protege el 80% de la biodiversidad del mundo. El fortalecer cómo esto también resalta la importancia de proteger el planeta y proteger la biodiversidad. Una de las mayores críticas que he visto para los activistas del clima es que estamos defendiendo los intereses de la tecnología extranjera para que pueda venir a países como México. La verdad es que nuestros países, los países latinoamericanos, tienen la creatividad y tienen el conocimiento para implementar la tecnología verde nosotros mismos. No tenemos que depender. México tiene ingenieros que pueden implementar tecnologías sustentables y hacer la transición de energías no renovables a energía verde y no debemos rendirnos. Tenemos que ser líderes en el mundo y mostrarle qué tan fuerte es nuestro compromiso para el cambio. Espero que con esto haya contestado su pregunta. ¿Cómo podemos dejar de lado o dejar atrás la narrativa de la desesperación y cambiar esta narrativa? Me parece una pregunta importante. Antes, hace 5 años o menos, nosotros hablábamos de la crisis climática como el cambio climático y muchos grupos ambientalistas dejaron de usar el término de calentamiento global o cambio climático porque esto no, no impulsaba a las personas a que tomaran acción. Entonces, hablar de crisis climática o emergencia ambiental, emergencia climática ambiental, fue una táctica que usaron los grupos ambientalistas para mostrarle a las personas que estamos viviendo en una situación de crisis y en una situación de emergencia y no le estamos tomando con la necesidad, con la urgencia necesaria. Creo que es importante llamarlo por su nombre, entender que es una crisis climática y tenemos al mismo tiempo que hablar de soluciones para el problema. La cobertura que yo he visto para los incendios en California, por ejemplo, muchas veces dicen las personas que se están perdiendo esas casas, esas viviendas por el alza de temperaturas, pero no pensamos lo que importa la transición a esto. Y mucha gente no entiende, no es que queramos tener una excusa, pero tenemos que entender que hay cosas que ya se están haciendo para combatir esta crisis. El hacer el giro y dejar de lado solo esta narrativa de que es una situación desesperante es importantísimo. Yo creo que la solución tiene que ser algo de un esfuerzo intergeneracional. La protección del planeta es un modo de vida para los pueblos indígenas. Y hay mucha gente que le han dedicado su vida a buscar soluciones al cambio climático, como lo hicieron mis padres. Y si hace décadas que hemos estado en esto, entiendo cómo puede ser fácil desesperarse. Y por eso tenemos que buscar la energía, tenemos que buscar soluciones de aquellos que tienen soluciones y que han trabajado. Yo creo que tenemos que cambiar esto a una narrativa, a una versión de la historia optimista, que resalta cómo estamos cambiando. Me quedan solo 9 minutos. Si tienen preguntas, por favor, póngalas en el chat antes de que tenga que cerrar esta sesión. ¿Tienes alguna recomendación para los periodistas sobre cómo hacer la relación entre la crisis climática y otros temas? Esta sí es una pregunta importante.
no podemos hablar de la crisis climática sin hablar de la justicia climática. Esto significa la justicia para las cuestiones de género y para comunidades de minorías. Tenemos que entender que esto no solo se trata de hablar de los efectos del calentamiento global y el carbono en la atmósfera. Debemos entender que muchas mujeres tienen que desplazarse por largas distancias buscando agua porque viven en comunidades donde simplemente no hay acceso a agua. Y sin duda, un problema de esta crisis climática es las sequías. Las mujeres que en estas comunidades o en estos países tienen que buscar agua muy lejos de su vivienda, las expone a muchos riesgos, al riesgo de la deshidratación, al riesgo de ser agredidas, de ser asaltadas. Muchas mujeres que ya están siendo afectadas por esto. Cuando hablamos de la justicia climática, estamos hablando también de brindarle más seguridad a las comunidades que ya están en una situación marginalizada, mayor seguridad para las mujeres que cuidan de niños. Creo, creo que esta es una manera en la que podemos hacer el enlace, la interseccionalidad. Sé que es una palabra que está muy de moda, pero tenemos que también dejar de usar estas palabras que parece pierden su significado y hablar de cómo vivimos en un planeta, en un mundo interconectado. Dejar un poco la jerga académica como el enfoque multidisciplinario y hablar de manera que las comunidades, aún en Estados Unidos, puedan entenderlo. Las comunidades más afectadas en Estados Unidos por la contaminación de agua o la contaminación del aire, como Nueva Orleans, donde se ha denominado el Sendero del Cáncer, o Flint en el estado de Michigan, son comunidades que sufren de manera desproporcional y de esta manera también podemos abordar el tema de la justicia racial. Bueno, entonces, ¿qué son las comunidades donde deciden poner oleoductos o donde deciden concentrar esas actividades extractivas? Estas son comunidades marginadas. Entonces, cuando hablamos de la justicia, no solo es justicia ante la crisis, sino también justicia ante los sistemas que permiten que siga estos problemas. Entonces tenemos que considerar, bueno, y es algo que se ve en la moda, la comida, el sistema educativo, la arquitectura. Todos esos puntos tienen un aspecto climático y eso hace hasta más interesante el tema. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, creo que vamos a cerrar la sesión, pero fue un placer estar con ustedes y poder compartir este tiempo. Y gracias por escucharme y espero que hayan aprendido algo pues sobre las estrategias de este movimiento de jóvenes en pro del clima y cómo queremos apoyo del sector mediático. Gracias a todos. Hasta luego.